Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hoy vamos a hablar de lo que es las eras astrológicas, ¿sí? En la conferencia anterior, o una de las conferencias en la cual hemos subido, hablamos de lo que es la era de Acuario y sus influencias psicológicas. Pero hoy vamos a hablar de lo que es las eras astrológicas. Si bien son cosas que están relacionadas, pero antes hablamos de una era en específicamente, y hoy vamos a hablar un poco la cronología de estas eras y, digamos, cómo estamos actualmente, en qué era estamos, si bien estamos en la era de Acuario, pero por qué y cuáles son las influencias que tenemos como humanidad. Para entrar en esto, antes de entrar puntualmente en lo que es la descripción de las eras, tenemos que aclarar para que se vaya comprendiendo un poquito más profundamente y vamos a tratar de decirlo lo más sencillo posible para que tanto así como sean las personas que estudien astrología lo van a comprender fácilmente, pero aquellas personas en las cuales lo tienen como información o quieren saber también se pueda comprender. Entonces, tenemos que empezar porque nosotros tenemos 12 signos zodiacales. Esos 12 signos, que todos o la mayoría conocen, están dados por los 12 meses. ¿Cómo se forma eso? Eso se da porque la Tierra, al girar alrededor del Sol, que tarda 360 días en dar una vuelta entera, eso se divide en 12 partes y nos da la cantidad de 30, ¿sí? 360 grados dividido 12, en 12 partes, nos da 30 grados cada sector. Es como una torta, ¿sí? Que uno va dividiendo. Y acá podemos ver lo que es el signo zodiacal en la pantalla y vemos que está dividido en 12 partes. Esas 12 partes son los 12 signos y esos 12 signos están divididos a su vez en 30 partes, como una torta, ¿sí? Una torta que se divide en 12 partes y a su vez cada parte de torta, cada porción, la dividimos en 30, que son los 30 grados de cada signo, que son los 30 días, ¿sí? Bien, aclarado eso, tenemos que también aclarar cómo es que se forma, o sea, cómo se forman los signos y por qué. Bien, tenemos dos líneas. Una es la línea del Ecuador, en la cual divide la Tierra en polo sur y polo norte. Esa línea imaginaria llamada Ecuador, cuando se proyecta a nivel macrocósmico, o sea, como se proyectara imaginariamente, como si saliera de la Tierra hacia el infinito, y cortaría la Tierra en dos partes, es una línea imaginaria que se proyecta. A su vez tenemos otra línea que es la eclíptica, donde es el movimiento aparente del Sol. ¿Por qué digo aparente? Porque es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero, como nosotros tomamos nuestro punto fijo, la Tierra, y vemos que como que el Sol se mueve, ¿sí? Nosotros lo percibimos de esa forma. Pero sabemos que es al revés, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Ese movimiento que hace el Sol aparentemente alrededor de la Tierra también forma una línea. Cuando esas dos líneas, tanto del Ecuador como la que hace el Sol, se entrecruzan y el Sol pasa de un polo al otro, ¿sí? Cuando va pasando de un polo al otro, hay un video en el cual subí que se llama Eclíptica, ahí está muy bien descrito cómo es eso, para que quede alguna duda. Entonces, ese punto donde se cruza la línea del Ecuador más la línea del Sol que hace aparentemente, se llama el punto cero de Aries. Ahí es donde comienza el zodíaco. ¿Sí? Ahí es donde comienza el zodíaco. Entonces, ese punto, donde también se le llama el punto cero de Aries o equinoccios. ¿Sí? El equinoccio tenemos el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. ¿Por qué? Porque son equinoccios, quiere decir iguales, partes iguales.
porque tanto en el día como en la noche dura la misma cantidad de horas, o la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, es como que es justo el equilibrio entre el día y la noche. Ese punto se llama el punto cero de Aries. Y así comienza, ¿sí?, lo que es el signo de Aries. Y después, bueno, seguimos con Tauro, con Géminis, etcétera, etcétera. Bien, aclarado eso, nosotros, desde el punto de vista terrestre, estamos bajo los 12 signos zodiacales. Como dije antes, la Tierra, al girar alrededor del Sol, se forman los 365 días divididos en 12 partes, nos da 30 días cada uno, aproximadamente, ¿sí? Porque sabemos que algunos meses tienen 31, otros tienen 28 por el año bisiesto, etc. Pero en promedio son 30. Esos 30 grados, que son cada día, lo mismo sucede a nivel macrocósmico, que ahí es donde ahora vamos a entrar a hablar de lo que son las eras astrológicas. Si bien sabemos que la Tierra, como dije antes, gira alrededor del Sol, y ese movimiento que hace la Tierra va recibiendo las distintas influencias de las constelaciones, pero nuestro sistema solar por los planetas, a su vez gira alrededor de otro Sol, o también llamado centro de la galaxia, o centro galáctico. Ese centro galáctico, donde gira nuestro sistema solar junto con otros miles de sistemas solares, se forma lo que es nuestra galaxia, ¿sí? Entonces, todo ese movimiento que va haciendo nuestro sistema solar a través de ese giro que hace alrededor de ese Sol o del centro galáctico, también va recibiendo influencias de las constelaciones, pero en sentido retrógrado, o sea, dado el movimiento de la Tierra que gira de una forma y nuestro sistema solar gira en otra, o sea, es un movimiento retro, o sea, en sentido inverso a lo que son los signos zodiacales nuestros, nuestro en el sentido que estamos acostumbrados, decimos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, etcétera. Ese es el orden. Pero el sentido de las eras astrológicas es en sentido inverso. Quiere decir que nosotros pasamos, por ejemplo, de Tauro pasamos a Aries, de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario y así sucesivamente, ¿sí?, en sentido inverso. Bien, una vez aclarado esto, tenemos que también aclarar de que ese tiempo, y nosotros llevamos el tiempo en cuanto al tiempo terrestre, ¿sí? Estamos hablando, sabemos que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo, ¿por qué? Porque no es el mismo el tiempo, y eso está más que actualmente, bueno, antes también lo sabían los grandes sabios, pero actualmente está más que comprobado que no es el mismo tiempo que existe en la Tierra que existe en el espacio, ¿sí? Entonces, para no entrar en eso, porque tenemos que entrar a hablar de que cada planeta y cada lugar tiene sus propias leyes, pero bueno, siempre que nos referimos a años o tiempo, se refiere a nuestro tiempo terrestre, ¿sí? El de 24 horas, 365 días a un año terrestre. Entonces, volvamos un poco a lo que es las eras. Ese tiempo que demora el Sol, nuestro sistema solar, a girar alrededor de ese Sol central o esa Vía Láctea, o el punto galáctico central, se llama un año cósmico. Un año cósmico. Como nosotros tenemos el año 365 días, también existe el año cósmico, ¿sí? En vez de año terrestre, año cósmico. Y ese tiempo, como pueden ver en la pantalla, ese tiempo dura 25.812 años. Es un año cósmico. Si pueden observar, tenemos que ese año cósmico dividido en 12 partes, lo igual que el terrestre, nos da 2.151 años.
aproximadamente eso es lo que dura una era. Ahí vamos, y más adelante vamos a comprender por qué, ¿sí? O sea, son 2151 años que dura una era. Esa era, como si fuese un signo zodiacal nuestro, ¿sí? Como si fuera un signo zodiacal, lo dividimos en 30. O sea, los 365 días que dura nuestro año son los 25.812 años cósmicos. Los 2151 años que dura una era sería, o sea, lo que sería para nosotros un mes, desde el punto de vista del zodíaco. Y a su vez, ese mes, o ese mes cósmico, que es una era, la dividimos en 30, como si fuesen los 30 días, nada más que esa era de 2151 la dividimos en 30 y nos da 71,7 años, ¿sí? Aproximadamente 72 años. ¿Sí? Sería un grado, que es igual a lo que dura aproximadamente promedio una vida humana. ¿Qué queremos decir con eso? Que nuestro periodo como humanos y como especie en nuestra vida individual es un grado. Eso es lo que dura nosotros comparándolo con lo que son el tiempo de las eras. Bien. Tenemos que, una vez aclarado esto, de cómo se forman las eras, que es la vuelta de nuestro sistema solar alrededor de ese centro galáctico, y lo dividimos, a su vez, como dije antes, en 12 partes, y nos da un determinado tiempo, que son 2000 y pico, 2151 años, ¿sí? Y eso es lo que dura una era. Ahí pueden ver en la imagen. Esa imagen que están viendo ahí es un poco el tiempo que demora una era. ¿Sí? Ahí están las dos eras. Y la particularidad que nosotros tenemos que hacer un análisis, eso a modo de información, tenemos que hacer un análisis de esto. Si nosotros hacemos una retrospección, nos vamos un poco a la historia, o sea, nos remontamos 13.000 años atrás aproximadamente, donde actualmente estamos en lo que es la era de Acuario. Siempre que estudiamos una era, tenemos que estudiar su contraparte, su parte opuesta. Decimos que Acuario, su parte opuesta es Leo. Si nosotros nos remontamos 13.000 años atrás aproximadamente, vemos, como podemos ver en la imagen, que entramos 13.000 años atrás donde se considera, y este es un punto importante, y quédense con esto, donde se considera donde estuvo el hundimiento del continente atlántico. ¿Sí? La famosa Atlántida ocurrió aproximadamente 13.000 años atrás. Esto es importante que se comprenda. 13.000 años atrás, nuestro sistema solar estaba bajo la constelación de Leo. Bajo la constelación de Leo y su contraparte, Acuario. Ahí vemos en la imagen, podemos ver, ese periodo, aproximadamente estamos hablando de 10.790 años a 8.639 años antes de Jesucristo, ¿sí? La era cristiana, donde se produjo, como decía antes, el hundimiento de la Atlántida. Ese hundimiento, que estamos hablando de 13.000 años atrás, sucedió dado a que cada determinado tiempo, son 13.000 años aproximadamente, la Tierra, a su vez que va girando alrededor del Sol,
también va girando sobre su eje. O sea, tenemos una inclinación de 23 grados del eje terrestre, pero a medida que va pasando el tiempo se va inclinando cada vez más, y lo que son los polos norte y sur, que es lo que lo conocemos actualmente, se encuentran, al ir girando, se van a encontrar en el ecuador, y lo que es Ecuador va a pasar a ser polo norte y polo sur. Por eso muchos vestigios, muchas plantas, animales, lugares que sean, en cuanto a lo que es la ciencia de la antropología, la arqueología, que han encontrado muchos vestigios de plantas y animales que no son de determinadas temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, se han encontrado cosas en el sur o en los polos, donde son plantas tropicales o animales donde no coincide con, supuestamente, como si la Tierra siempre hubiera sido el norte y el sur con temperaturas extremas bajo cero. Entonces, eso nos demuestra de que a su vez la Tierra va girando, ¿sí?, sobre su mismo eje, y se va haciendo como una renovación de sí misma. Eso sucedió aproximadamente 13.000 años atrás, donde estaba la era, como dije antes, de Leo, junto con su opuesto Acuario. Y quédense con esto, ¿sí? Estamos hablando de Leo y Acuario, 13.000 años atrás. También, en esa época, donde se produjo el hundimiento de la Atlántida, han quedado razas que han sido las futuras razas que han poblado la Tierra. Por supuesto que eso no se da de un día para otro, ¿sí? Es un cambio paulatino como lo que está sucediendo actualmente. Entonces, en esa época donde aparecieron nuevas civilizaciones, donde la Atlántida, si bien se sabe que fue un continente de una civilización muy avanzada tecnológicamente, muy parecida a la que estamos en la actualidad, y debido a muchas irresponsabilidades, podemos decir, de la humanidad de esa época, al no comprender lo que son las leyes naturales, lo que es la ciencia, se había como separado de lo que es la parte mística o religiosa. Entonces se produjo lo que es el hundimiento, pero no como una cuestión de castigo, sino por una cuestión que tiene que suceder. Es algo cronológico y algo mecánico y tiene que suceder cada determinado tiempo. Ese hundimiento, que se aceleró muchas veces, o sea, se aceleró por ciertas pruebas científicas de los que hicieron en ese momento, han quedado vestigios de esa gran civilización atlántida dispersados en grandes partes de lo que es la Tierra. Esas civilizaciones, una de las civilizaciones que han quedado son los mayas, los egipcios, los tibetanos, los hindúes. Entonces vemos la gran similitud que hay en sus templos, la gran similitud en sus creencias religiosas, que actualmente la ciencia todavía, a pesar de toda la tecnología que hay, no puede explicar, o sea, concretamente cómo se han hecho las pirámides, la exactitud que tienen, la cantidad de información, ¿sí?, que tienen los jeroglíficos, las pirámides, como decía antes, la cantidad de información que tienen los mayas, la cultura hindú. Hay muchísima bibliografía y cada vez se descubren más cosas, pero asimismo no existe la tecnología actualmente para poder hacer semejantes templos, para poder llegar a esa sabiduría. Entonces son vestigios de una raza atlántida donde pobló nuevamente la Tierra. Estamos hablando de 13.000 años atrás. Bien, como eso, digamos, tiene su tiempo, y pasaron de ese tiempo donde se hundió la Atlántida, ¿sí?, y comenzó
lo que es la era de Leo, junto con su parte opuesta, Acuario, duró un periodo de aproximadamente 2000 y pico de años. Luego de ese periodo de 2000 y pico de años, 2151 años, pasamos, o mejor dicho, pasaron, esa civilización pasó a lo que es otras eras. ¿Sí? Ahí, como podemos ver en pantalla, pasamos a la era de Cáncer. ¿Sí? Como decía antes, va en sentido retrógrado. Pasamos a la era de Cáncer y su opuesto es Capricornio. Siempre tenemos que estudiar los signos y su opuesto, complementario. Entonces vemos que eso más o menos son 8000 años atrás. Estamos hablando de 8600 al 6000 y pico antes de Cristo. ¿Sí? Esos otros 8000 años atrás, digamos, donde se encontraba en plena era de Cáncer, ¿sí? Y Capricornio en su parte opuesta, vemos algunos donde la civilización o la humanidad empezó Cáncer y Capricornio. ¿Sí? Vemos que aparecieron lo que son los matriarcados, ¿sí? Porque Cáncer está muy relacionado con la madre, con el aspecto femenino. Y vemos cómo se empiezan, hay escrituras, hay ciertos, hoy en día, como decía antes, la arqueología, la antropología han hecho muchos descubrimientos y vemos donde la mujer tenía un rol muy importante en cuanto a lo que es la civilización. Eso está dado por la influencia de la era de Cáncer junto con Capricornio, o sea, pasaron 2000 años y la humanidad fue tomando otro tinte psicológico, donde la humanidad ha tomado la mujer y también se veneraba mucho lo que es los ancianos. Por ejemplo, se decían los grandes sabios, incluso hay películas actualmente o películas, digamos, traídas de mucha información, dado por la antropología, donde se han descubierto personas, digamos, sabias, ancianos, viejos, con barbas, simbolizando lo que es la sabiduría. Y la parte femenina, ¿sí? El matriarcado, donde todo giraba en cuanto a, no porque fuese a mandar la mujer, porque esos son otros conceptos que tenemos que verlo en forma holística. Cuando uno estudia, por ejemplo, astrología o historia, tenemos que salir de esa creencia. Porque antes gobernaban las mujeres, ahora gobiernan los hombres, y es mejor que gobiernen las mujeres que mejor que gobiernen los hombres. No se trata de eso. La astrología no estudia qué es lo que es mejor o qué es lo que es peor. Simplemente, o sea, no juzga. ¿Sí? Estamos diciendo que son dos polos tan necesarios y que hace que la humanidad, que es un poco lo que es el objetivo de que la humanidad vaya pasando por esas influencias para ir aprendiendo, que ese es el punto, ir aprendiendo de esa influencia para la evolución humana. Entonces vemos que en esa época tenemos el matriarcado por un lado y tenemos los ancianos, ¿sí? Los sabios, los que tenían, digamos, la sabiduría, muy de Capricornio. Luego pasa, o sea, estamos hablando de 2000 años, pasaron de esa era, pasamos a otra era, ¿sí? Comentamos que cada era son 2151 años aproximadamente, y pasamos de lo que es la era de Cáncer y Capricornio, pasamos a lo que es la era de Géminis y su parte opuesta, Sagitario. ¿Sí? Estamos hablando de 6500 a 4000 y pico años antes de Cristo. Por un lado, tenemos lo que es a Géminis, ¿sí? Como pueden ver, tenemos a Géminis, y por otro lado, como dije antes, Sagitario. ¿Qué influencias son esas? Bien, esa influencia de Géminis también hace que
la humanidad vaya formando lo que es la parte de escritura, lo que es la parte de comunicación, el movimiento de nómades, ¿sí? Donde la humanidad empezó a trasladarse a través de muchos sectores, a hacer grandes intercambios económicos, y estamos hablando ya de un poquito, no de una situación tan elevada, sino que un poco menos elevada de lo que fue, por ejemplo, los principios, ¿sí? Los principios de lo que son las grandes culturas. Pero tenemos, en esa época también está, digamos, el Abraham bíblico, que fue en esa época. Y otra de las cosas, también, como podemos ver ahí en el dibujo, estaba donde la parte, digamos, Sagitario, si podemos ver, Sagitario tiene mucho que ver con lo que es la parte filosófica. Entonces en esa época, en ese periodo de 2000 años, donde se creó mucho lo que es la filosofía, se dejaron muchos escritos, ya empezó a haber escritura, ¿sí? Donde la humanidad ha empezado, digamos, a dejar plasmado dentro de su conocimiento y de su época. Estamos hablando no de una época de oro como el principio, lo que fue el principio de lo que son las grandes civilizaciones, sino que se fueron, como todo, fue decayendo, ¿sí? Y todo va decayendo actualmente, o sea, una ley que va evolucionando y por toda una cuestión lógica va decayendo. Eso estamos hablando de lo que es la época del Abraham bíblico, ¿sí? Luego de allí, 2000 años después, pasamos, o sea, estamos hablando de unos 4000 años, 4000 años a 2000 años antes de Cristo, y pasamos a lo que es la era de Tauro y su parte opuesta, Escorpio. Vemos que Tauro, ¿sí? Es una de las civilizaciones, o sea, en la época donde se manejó la constelación de Tauro, o la era de Tauro y su parte opuesta, vemos que han quedado muchos vestigios, por ejemplo, lo que son lo que uno conoce, más que todo en España, lo que son las corridas de toros en ese lugar, en España. Queda no más que un vestigio degenerado de lo que ha sido en su principio la era de Tauro. ¿Sí? En esa época, donde estaba la era de Tauro y Escorpio, que duró aproximadamente también 2000 años, donde se veneraba, por eso hay vestigios donde se veneraba al toro, ¿sí? En caso de las culturas egipcias, al toro Apis, a la vaca sagrada en la India, ¿sí? al buey Apis también que se llamaba. Entonces vemos que hacían alegoría a esa constelación, a esa influencia, a esa era donde estaba viviendo. Hay muchas cosas que dicen, bueno, pero ¿por qué habrán adorado a una vaca? ¿Por qué en la India a un toro, las corridas? Bueno, lo que vemos actualmente es un vestigio de lo que fue en sus principios. La corrida de toros, no es que al toro se lo mataba ni se lo torturaba como actualmente. Como decía antes, toda civilización, toda época tiene su parte de apogeo, de crecimiento, de época de oro, y por lógica va decayendo. Entonces lo que vamos conociendo actualmente de muchas cosas no son más que una degeneración de lo que fue en su principio, de sus valores. Antes a los toros o los animales no se lo mataban, sino que se dejaban, digamos, hacían ofrendas, eran cultos, ¿sí? A esa era, por ejemplo, lo que es la era de Tauro y Escorpio. También podemos ver que en muchos templos Escorpio está muy relacionado con la parte sexual y vemos que hay mucha información, incluso se han descubierto falos, por ejemplo, representando al órgano sexual masculino, al órgano sexual femenino, ¿sí? La vulva en el caso de la mujer, pero
con otro sentido, o sea, se veneraba al sexo con fines trascendentales, ¿sí? No es que por ahí estamos hablando de lo que es la época de oro de esa era, ¿sí? Lo que es Tauro y Escorpio. Entonces se veneraba tanto a esa simbología, al toro, a la vaca, en distintos lugares de lo que es el mundo, pero también se veneraba lo que es la parte sexual en cuanto a una cuestión trascendente. Se lo veía como que, aparte de ser algo placentero, se traía vida, había toda una cultura esotérica detrás de eso, donde no se conocía la sexualidad como se conoce actualmente, sino que se lo veía con fines trascendentales. Con fines trascendentales. Todavía quedan escuelas donde enseñan ciertos ritos, donde enseñan cierta metodología, por ejemplo, lo que es la vía del valle, que se llama así, donde hay toda una cuestión sexual con otros fines, ¿sí? La sociedad Oneida actualmente, también llamado, por ejemplo, lo que es el Maituna. Bien, entonces vemos que en esa época donde esto a modo de información para que vean que se tomaba el sexo con otra parte, con otra forma de ver las cosas, ¿sí? No así, por supuesto que ha ido, como todo, esa misma era, que ha ido degenerando, después se fue convirtiendo, como sucede actualmente, se van degenerando y van perdiendo sus valores principales, ¿sí? En sus principios. Bien, explicado esto, luego de esa era, por eso vamos explicando, digamos, las historias que hay, los vestigios que hay, las cosas que se encuentran de la vaca, la cuestión sexual, ¿a qué simbolizan? ¿Por qué se hacían eso? ¿Por qué esas culturas hacían esos cultos? ¿O se reverenciaba eso? Haciendo un poco alusión, entre tantas otras cosas, ¿no? Haciendo un poco alusión a lo que son las eras. Bien, pasamos nuevamente a otra era, que es lo que es la era de Aries y Libra. ¿Sí? Aries y Libra. Estamos hablando de 2100 y pico a 34 años después de Cristo, o sea, 2000 años antes de Cristo. Entonces vemos que ya está en la parte de Aries y donde se empieza 2000 años antes de Cristo, en esa época, donde, como decía antes, estamos bajo la constelación de Aries y su parte opuesta Libra. Vemos que muchas culturas, Aries tiene mucho que ver con lo que es la parte de guerra, con la parte de milicia, y por otro lado tenemos a Libra, que son la parte de leyes, está muy relacionado con las cuestiones. Entonces vemos que 2000 años antes de Cristo empezaron a aparecer culturas, o sea, el ser humano, ¿sí? Empezó a dedicarse mucho a lo que es la parte de la milicia, la estrategia de guerra, pero se ha ido como perdiendo un poco en la objetividad, o sea, ese impulso ariano de guerrero en el sentido no de lucha para matar a otro, sino estamos hablando de que son influencias que uno ve, por ejemplo, en los signos, vemos que simboliza a un guerrero, pero tenemos que verlo desde el punto de vista esotérico también, ¿sí? No desde el punto de vista externo o exotérico. Cuando hablamos de guerreros, tiene que significar o representa que la persona tiene que luchar consigo misma. O sea, ¿qué quiere decir luchar consigo misma? Bueno, vencer, comprender esas cuestiones negativas para trascenderlas. A eso se refiere con la lucha. La humanidad o el ser humano, al ir perdiendo las facultades de conciencia, al ir cayendo en lo que es, al no tomar conciencia de esos valores, con el tiempo, y ya vamos a explicar, con el tiempo se va degenerando y se va tomando esa forma, esa fuerza guerrera, por ejemplo en el caso de Aries,
se lo va tomando hacia afuera. Entonces, esa sabiduría que se tiene que incorporar hacia adentro para tener el orden, para tener una milicia, pero en el sentido de, no de guerra, sino una milicia de orden en el sentido de disciplina, de autodisciplina, de tener disciplina en el sentido de hacer determinado tipo de ejercicios para uno, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, bueno, esa parte guerrera, utilizarla, o esa parte de fuerza ariana, bueno, para explorar, para mejorar nuestra capacidad económica, para mejorar nuestra capacidad en cuanto a lo que es la humanidad en sí. Pero cuando se transforma en sentido negativo, se transforma en lo que es la milicia, en la fabricación de armas, que es lo que ha ido sucediendo, ¿sí?, en esa era. Cuando esa era tiene su parte positiva o su parte de oro y va decayendo al final y se va convirtiendo en lo que son la construcción de armas. Por ejemplo, tenemos que ver también, fíjense la relación donde ya la humanidad empieza a utilizar el hierro. ¿Sí? Antes se utilizaba el cobre, muy relacionado con la era anterior, y ya en esa época se empezó a utilizar el hierro para construir armas. Vemos que también el ser humano en esa época empezó a caer lo que es la degeneración y bueno, por ejemplo en la época de Roma, de Grecia, los grandes milicias que hubo, pero en sentido lamentablemente en sentido negativo. Cada era tiene su parte positiva y su parte negativa, y no es que sean malas ni buenas, sino que el ser humano, que eso es lo que queremos llegar al final, el ser humano cuando se desliga de esa parte conscientiva, empieza a recibir o transforma esas fuerzas que vienen del cosmos, la transforma en algo negativo, se termina autodestruyendo. Entiéndense con eso. Bien, ya para último, podemos ver que pasamos de esa era, como pueden ver en la pantalla, pasamos a lo que es la era de Piscis y Virgo, su parte opuesta que es Piscis y Virgo. ¿Sí? Y eso fue cuando comenzó la era cristiana. Y eso, como decíamos, dura 2000 y pico de años. O sea que estamos actualmente en el año 2021. Estamos, digamos, finalizando lo que es la era de Piscis. Como dije en una conferencia anterior, en el año 1962 hubo una alineación planetaria a nivel cósmico y donde se considera que el planeta Tierra, junto con el sistema solar, entró en lo que es la era de Acuario. Ahí se considera que empezó. Hay muchos autores donde hablan, y un poco por eso también la confusión, ¿sí?, para las personas que dicen que entramos antes, que todavía no entramos, que vamos a entrar en el 2000 y pico. Vemos en la figura que vemos que hay una parte, una conjunción, donde se entrelazan las eras. En este caso tenemos a la era de Piscis y la era de Acuario. Vemos que hay una parte que están entrelazadas. Esa parte que está entrelazada es el periodo donde nosotros estamos saliendo de lo que es la era de Piscis y estamos entrando en lo que es la era de Acuario. Pero tenemos la influencia de ambas eras. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, lo que es la era de Piscis, que es la era anterior, en la época donde estuvo el cristianismo, y cada era a su vez tiene un avatar. En este caso fue Jesucristo, ¿sí?, uno de los avatares más importantes. También estuvo Moisés, ¿sí?, en su época. Para ir redondeando este tema y ir finalizando, entonces decimos que actualmente, fíjense que en el año, como decía en la conferencia anterior, en el año 60, la década del 60 en adelante, hubo un gran cambio, ¿sí?, mental,
filosófico, psicológico y también tecnológico, como así también sexual. Entonces, estamos en un periodo, nosotros como humanidad, donde entramos en lo que es la era de Acuario, pero seguimos teniendo un poco la influencia de Piscis. Eso, por supuesto, que no se da de un día para otro, porque para lo que es, digamos, un grado astrológico, fíjense, para que se mueva, digamos, el Sol, que forma un grado, es prácticamente una vida humana. Y un grado es como si nosotros fuéramos un día para nosotros, ¿sí? Un día de 24 horas sería como un grado en ese movimiento. Prácticamente para lo que es macrocosmos no es nada, pero para nosotros es toda una vida. Por eso vamos comprendiendo por ejemplo, lo que era la era de Piscis. Como decía antes, cada era tiene su simbología. En la época de la era de Tauro, donde hablamos, estaba la adoración al toro, a la vaca. Después tenemos lo que es la era de Aries, donde se adoraba, por ejemplo, lo que era la parte del becerro, ¿sí? El carnero. Y pasamos a lo que es la era de Piscis y Virgo, su parte opuesta, donde en la Biblia, que es uno de los tantos libros sagrados que hay, también hace alusión a esa era. La famosa multiplicación de los panes y los peces en el monte, ¿sí? Donde dio el sermón, hace alusión no solamente a la cuestión del milagro, sino hace alusión a lo que es la parte astrológica, ¿sí? Es demasiada coincidencia y podemos decir hay muchísimas cosas más. Entonces tenemos la era de Piscis con la multiplicación de los peces y a su vez la multiplicación de los panes, que simboliza lo que es Virgo. Vemos ahí la figura que tiene Virgo, una virgen, por eso se hace mucha alusión también a la Virgen María, a las vírgenes, a la Madre de Jesucristo. Bueno, como decía antes, esa mujer o ese Virgo que tiene una espiga, que es de trigo, es la que se forma el pan. Entonces tenemos el pan y los peces, la multiplicación del pan y los peces. Hace alusión a lo que es esa era, ¿sí? Esa era de Piscis, donde estaba muy relacionado con lo que es el planeta Neptuno, el regente de Piscis, y la humanidad, fíjense, donde se lanzó hacia conquistar los mares, a la conquista de los mares, los grandes travesías antes, el obstáculo, digamos, o los tiempos de que uno tenía que transitar o conocer el mundo, era el mar, ¿sí? El gran desafío, ¿sí? Actualmente, y en lo que está para ir determinando detalles, lo que es la era de Piscis también simboliza mucho lo que es la parte del inconsciente, el ocultismo, el esoterismo, todo lo que es la parte religiosa. Piscis es muy relacionado con las religiones, con lo místico. Entonces vemos que se han formado muchos monasterios, monjes, por ejemplo, claustros, ¿sí? Donde se convertían la parte, digamos, de un monasterio, era la casa de determinadas personas. Se han construido muchísimos monasterios en esa época de 2000 años. Por supuesto que tiene su parte de, digamos, como decía antes, de apogeo y se va, por lógica, cayendo. Toda religión, cada vez que comienza una era, comienzan nuevas ideas. Nuevos proyectos, empieza una nueva religión, y no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que la humanidad va necesitando otro tipo de conocimiento y se van formando otras religiones. Por eso, a partir de la década del 60 se han ido formando y hay muchísimas religiones donde tienen otra visión, ¿sí? La nueva Age, la cantidad de información que hay en cuanto a la concepción de esa inteligencia, de ese Dios, ¿sí? Entonces vemos no solamente que hay muchas religiones, sino que empiezan a ver la religiosidad desde otro punto de vista. ¿Qué quiere decir? Que todo
todo va decayendo y van formando otras religiones, como actualmente se han formado nuevas religiones basadas en otro conocimiento, que en el fondo es lo mismo, ¿sí? Siempre se busca del autoconocimiento. Entonces, ya para finalizar, y esto es a modo, como decía al principio, fíjense que 13.000 años atrás, donde hubo el hundimiento de la Atlántida, actualmente, o sea, antes donde tenía 13.000 años atrás, decíamos que estaba el Leo y su parte opuesta, Acuario, actualmente estamos en Acuario y la parte opuesta, Leo. Ese hundimiento de la Atlántida está en la Biblia como el gran diluvio. Ese gran diluvio donde fue rescatado el arca de Noé, ¿sí? Donde se han, creo que algunos, bueno, mucha gente ha leído la Biblia, pero bueno, si no, el diluvio creo que es famoso porque los historiadores incluso buscan esa arca de Noé, pero tiene toda una simbología. Ese hundimiento que sucedió de la Atlántida está dicho de otra forma por el famoso diluvio universal. Hay muchos libros, no solamente la Biblia habla de eso. Entonces vemos como todo es un ciclo y se vuelve a repetir, como es un gran filósofo, el que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Todo en el universo es mecánico, en el sentido de que esto es algo, el movimiento de los planetas, el giro de su propio eje de la Tierra, el año cósmico, se va repitiendo, cuya finalidad es que la humanidad como especie vaya evolucionando y vaya despertando conciencia de lo que son esas fuerzas, de lo que son esa energía. Pero ¿qué es lo que es el despertar? Si uno habla de lo que es el despertar es tomar conciencia de algo. El despertar es como cuando uno se despierta a la mañana y dice, bueno, empieza a descubrir cosas que no ve antes. Nosotros, como seres humanos, tenemos un alto porcentaje de inconsciencia, o sea, nuestros actos, un 95% de nuestras decisiones son a nivel inconsciente. Creemos, por ejemplo, que el gran descubrimiento, la gran tecnología está dado por mentes muy brillantes. La tecnología que nos permite comunicarnos son gracias a esas mentes brillantes que son nexos que traen esa energía y la transmiten en crear un aparato, ¿sí? El descubrimiento de lo que es la física cuántica y así con un montón de cosas más. Pero fíjense por un lado, todo eso, si nosotros como especie no evolucionamos, no tomamos conciencia de lo que sucedió antes y lo que está sucediendo actualmente, nos va a suceder lo mismo que nos sucedió en la Atlántida. ¿Sí? Esto no es un modo de apocalipsis, pero sí es a modo de tomar conciencia. El planeta Tierra nos está dando un montón de señales. Fíjense, las grandes tecnologías que se están haciendo y que se están descubriendo también se están construyendo para salvar miles de vidas, ¿sí? Pero también están sucediendo que están construyendo para matar en grandes cantidades, bombas atómicas, bombas de hidrógeno, cohetes teledirigidos, etcétera, etcétera. Eso lleva, y todos sabemos, como si vemos un poco de tele, un poco de información, que estamos a un nivel un punto muy delicado, un hilo muy fino en cuanto a la humanidad. Siempre que, como decía antes, que se termina una era y comienza otra, siempre hay acontecimientos que marcan. Por ejemplo, lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial marcaron lo que es prácticamente el final de la era de Piscis. Pero no porque la humanidad se haya largado a pelear, sino porque nos comportamos como masas inconscientes. Recibimos esa influencia del cosmos y a nosotros no tomar conciencia
nos tiramos por nuestra propia vida para matar a otros, incluso poniendo en peligro, nosotros mismos. O sea, nos autodestruimos con grandes ideales, con grandes justificaciones, pero que no tienen ningún sentido. Cuando uno va tomando conciencia de la especie humana, y como decía en la parte de la conferencia, somos un grado, ¿sí?, del zodíaco de ese año cósmico, que son 70 y pico de años, te damos cuenta que comparándolo con lo que es el universo, no somos nada, ¿sí? No somos nada, y es un tiempo muy reducido que tenemos para aprender, que es el objetivo por el cual vinimos, aprender para trascender cosas, para trascender recurrencias, para aprender de nuestras vidas pasadas, de nosotros como reencarnación y a su vez como historia de humanidad. Entonces todo se vuelve a repetir por ley de recurrencia, ¿sí? Porque es una de las que también vamos a subir un video de lo que son las leyes que nos rigen como humanos. Una de esas leyes es la ley de recurrencia, o sea, todo vuelve a ocurrir. Tenemos otras leyes que es la ley de retorno, se vuelve a retornar a su punto de partida. Entonces, lo que sucedió con la Atlántida 13.000 años atrás, su alta tecnología, nosotros estamos también en el otro polo, Acuario y Leo. Y fíjense, Acuario tiene que ver con lo que es la parte de aire, ¿sí?, con la tecnología, con la parte espacial. Las grandes comunicaciones de Piscis que se hacían por mar, actualmente se hacen a través del aire. La comunicación se hace a nivel internet, es por aire, hay muchísimo, ¿sí? También tenemos la otra parte que es Leo, que es el elemento fuego. Fíjense la cantidad de incendios, de volcanes, de movimientos telúricos que hay. Eso nos están dando el calentamiento global dado por la alta contaminación. Vemos la pandemia, ¿sí?, que a todos nos tocó vivir. Algunos creerán, otros no, pero que hubo un cambio, ¿sí? Eso nos están demostrando hasta el hartazgo de que la humanidad tiene que hacer un cambio. Y no estamos esperando que los demás cambien. Esta conferencia es un poco para eso, para invitarlo a cada uno, que uno vaya cambiando, vaya tomando conciencia uno de nuestro planeta y de nuestro propio cuerpo, que a su vez es un microcosmos también. En el sentido de cuidarnos en la alimentación, en el sentido de respetar al prójimo, en el sentido de cuidar el planeta, o sea, como decía en las conferencias anteriores, en la medida de lo posible usar menos los vehículos que están llevados contaminando. No estamos diciendo que no se use, pero sí que se use lo necesario, ayudar un poco al planeta a que se recupere. Cuidar el medio ambiente en cuanto a no tirar basura innecesariamente, no consumir lo que realmente necesitamos. Todo eso nos lleva a tomar conciencia, a conocernos a nosotros mismos como especie, a que nosotros hemos venido a este planeta a aprender la evolución. Eso se llama evolución, a tomar conciencia. Esto también se ve en astrología y también se ve en psicología, donde nosotros, nuestra parte inconsciente, hacerla consciente, que esta es la oportunidad que tenemos en la era de Acuario. La era de Acuario con su influencia nos lleva a eso, que el ser humano tome conciencia para qué vino acá, para que tome conciencia de que no somos nada en el sentido en cuanto a lo que es el universo, ¿sí? Porque somos una gota de agua en el océano. Entonces no tiene sentido estar fabricando armas para autodestruirnos, porque eso es lo que nos lleva. Si la humanidad, no toma conciencia de eso, esa parte, digamos, de la influencia nos lleva a que uno tenga que tomar conciencia por las malas, como decía. Si no aprende por las buenas, vamos a aprender por las malas, como decían las abuelas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos proyectar, y ya para último, proyectarnos nosotros mismos. Si nosotros comemos mal, ¿sí?, o comemos cosas que
que sabemos que no tenemos que comer, ¿sí? La famosa comida chatarra, que por ahí se llama acá en Argentina, en otros países también. Llega un momento que si nos dicen, bueno, mira, no comes, come, pero no comas tanto, porque te va a hacer mal. Entonces uno dice, bueno, no me hizo mal una vez, no me hizo mal dos, y uno lo va a... Entonces llega un momento en que el cuerpo se enferma y nos tira a la cama, entonces con un dolor. Entonces uno toma conciencia allí a través del dolor, uno va tomando conciencia del error que cometió. Entonces eso pasa con nuestro planeta Tierra, con la humanidad. Si la humanidad no toma conciencia de lo que está haciendo, de que la tecnología de Acuario la está utilizando para defender países, defender posturas y no entrar a un diálogo, eso va a llevar a lo que es la autodestrucción, ¿sí? Entonces, invitarlos con este humilde aporte, como seguramente y he visto que hay muchísima gente que está haciendo grandes sacrificios por la humanidad, personas muy jóvenes, donde están luchando en el buen sentido para que el planeta Tierra llegue, digamos, cuidarlo, para que llegue a un buen término, para tomar conciencia de lo que es nuestra casa, ¿sí? Entonces vemos que esa generación que creció o está naciendo después del 60 va tomando otra conciencia, hay otras influencias. Por supuesto, y ya para el último, vemos que todo esto, la cuestión de Acuario está relacionado, como decía en una conferencia anterior, con el planeta Urano. Urano es un planeta revolucionario 100%, cambia todo. Uno de los aspectos a nivel sexual, otro de los aspectos es que revoluciona todo lo que es la parte femenina también. Por eso vemos como la liberación femenina, pero no porque la mujer tenga que salir a la calle, sino volvemos a decir, al no tomar conciencia de la importancia que tiene la mujer, tiene que salir de esa forma, pero es una cuestión tanto del hombre como de la mujer. Entonces vemos que todo esto, y hay muchísimas cosas para hablar y explicar, hay muchísimas cosas donde van a seguir sucediendo lo que es esta era de Acuario. Van a seguir habiendo acontecimientos cada vez mayores, ¿sí? La pandemia es uno, las guerras que están por todos lados es otro, la gran contaminación, el deshielo, ¿sí? Los volcanes, por ejemplo los ciclones, van a aparecer muchas cosas hasta que la humanidad no tome conciencia. Todos sabemos, y los grandes líderes también saben, de que está la Tercera Guerra Mundial ahí, ¿sí? Puede ser con armas, la Guerra Fría. Entonces vemos que la humanidad, digamos, está yendo a un camino hacia una propia autodestrucción. Por eso la invitación a que cada uno de nosotros nos sumemos al cuidado del planeta, ¿sí? Al cuidado del planeta, al cuidado de nuestra casa, en la medida que cada uno en su nivel lo pueda hacer. Esa es la invitación de lo que es la era de Acuario, esa es lo que es la invitación a tomar conciencia, para que, fíjense, el planeta, fíjense que la humanidad no puede seguir de la misma forma que venía antes de la prepandemia. Por más que algunos digan que existió o no existió, la cuestión es que el mundo se paró. Y cuando el mundo se paró, hubo todos muchísimos lugares donde, al no transitar humanos, la especie, los animales y las plantas fueron creciendo y fueron tomando el lugar que uno le quitó. Entonces vemos que el planeta Tierra se va a recuperar, no se va a destruir la Tierra, lo que sí se puede llegar a destruir el hombre como especie. Entonces, como decía en una parte, cuando uno no aprende, como dijo una filósofa, uno no aprende de la historia, está condenado a repetir la historia. Esto lo podemos proyectar en nuestra vida también. Cuando uno no aprende de las cosas que nos ha pasado, uno tiende a repetir.
La astrología es esto y mucho más. Ya vamos dando otras conferencias, vamos también a hablar de lo que son las leyes que nos rigen como humanos, por ejemplo la ley de recurrencia, la ley de retorno, la ley del 3, la ley del 7, bueno, la ley de gravedad, digamos que todos conocemos. Otras leyes, lo que son la ley del trogo autográfico cósmico común. Son todas esas leyes que nos rigen como humanos, ¿sí? Para ir aprendiendo y utilizar en nuestro favor, en nuestro sentido para evolucionar. También la ley de evolución e involución. Todo tiende a evolucionar y todo tiende a involucionar. Estamos en el final, como decía antes, en el final de la era de Piscis, que ya entramos en la era de Acuario. Siempre que hay un cambio de eras, siempre viene acompañado de grandes acontecimientos cósmicos. Cuando el ser humano no hace conciencia de eso, lo transforma, lo exterioriza en guerras, en autodestrucción, en pandemias, en calentamiento global, y así con un montón de cosas que van a seguir apareciendo, ¿sí? Por un lado la gran tecnología, pero por otro lado esa tecnología si uno no toma conciencia, esa misma tecnología termina convirtiéndose en contra nuestra. No por la tecnología en sí, sino por la falta de conciencia del ser humano, ¿sí? Entonces invitarlos a cada uno a que hagamos un cambio de paradigma, a que abramos nuestra mente, a que tomemos que el planeta Tierra es nuestro hogar y que todo lo que uno hace afuera, por algún lado, siempre nos vuelve. Así que bueno, espero que les haya gustado esta conferencia. Vamos a seguir subiendo más videos, como decía antes, de leyes. Y bueno, un poco, espero que haya sido comprendido lo que son las eras astrológicas, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.